Bienvenido a la clase de hoy. Continuando con nuestro problema anterior, ya hemos encontrado la primera ecuación simultánea, que era 2a menos 2b igual a 8 sobre 27. Y vamos a encontrar la segunda. Y aquí dijimos que vamos ahora a usar la s es igual a 2. ¿Sí? Entonces aquí s es igual a 2. Entonces vamos a ir sustituyendo aquí cuando s vale 2. Aquí tenemos a. Bueno, tenemos que primero 1 es igual a 2. Ponemos que 1 es igual. ¿Verdad? Decimos que a, que multiplica, como aquí es 2, sería 2 menos 1. Sería 1 al cuadrado por s más 2, vale 2, 2 más 2 sería 4. ¿Ok? Muy bien. Y luego, más b que multiplica a s menos 1 sería 2 menos 1 por 1. Y 2 más 2, 4. Más c, pero c ya la encontramos. ¿Sí? Y c decimos que es 1/3. Entonces decimos es 1/3 que multiplica a s más 2, que es 4. Y luego más d, pero d vale es 1 sobre 27. Sería menos 1 sobre 27 que multiplica a s menos 1 al cubo. Sería 2 menos 1, 1 sería por 1. Por menos 1. No, sería menos 1 al cubo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces aquí decimos lo siguiente, que U1 es igual. Aquí va a ser 4A más 4B más 4/3. Y aquí menos 1 al cubo es menos 1. Por menos 1 sería más 1 sobre 27. ¿Ok? Entonces aquí esto es igual a 4A más 4B, aquí más 4/3 lo convertimos a 27, van a ser por 9, sería 36 sobre 9 por 3, 27, más 1 sobre 27, que sería 1 es igual, aquí sería igual 4A más 4B más 37 sobre 27. Despejando aquí el 4A más 4B, 4A más 4B sería igual a 1, que sería 27 sobre 27 menos 37 sobre 27. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos a ver si vamos bien. Que sería 4/3 menos perdón, aquí es que dijimos que es 2, aquí es 2, ¿sí? Entonces aquí sería 2 menos 1, sería 1 positivo, no menos 1, aquí sería más 1 positivo, y entonces aquí sería menos, ¿sí? Entonces aquí sería menos 35. Ok, ahora sí, aquí pasa como más, a ver, aquí sería menos 1, aquí sería 4AB es igual a 27, y este pasa como menos 35. Aquí sería 4A más 4B igual, y 27 menos 35 sería igual a 27 menos 35 sería a
menos 8 sobre 27. Muy bien. Entonces, esta sería la ecuación número 2. Bueno, entonces vamos a resolverla simultáneamente esta 1 con esta 2 y decimos lo siguiente así. Decimos 2a menos 2b es igual a 8 sobre 27 y 4a más 4b igual a menos 8 sobre 27. ¿Ok? Bueno, aquí decimos lo siguiente. Entonces aquí vamos a hacer por suma y resta. Aquí vamos a multiplicar este por 2. Nos va a quedar aquí 4a menos 4b igual 8 por 2, 16 sobre 27. Y aquí 4a más 4b igual a menos 8 sobre 27. Se van las b y nos queda que 8a es igual a esto menos esto, nos queda 8 sobre 27. Se van los 8, decimos que a es igual a 1 sobre 27. Muy bien. Y encontramos que vale a. Ahora, para encontrar b, pues podemos tomar aquí, de aquí de esta ecuación, de aquí, decimos que 4 por 1 sobre 27 más 4b igual a menos 8 sobre 27. Aquí decimos que 4b es igual a menos 8 sobre 27 y este más 4 pasa como menos 4 sobre 27. Entonces aquí va a ser que 4b es igual a menos 12 sobre 27. Sacamos tercera, menos 4 sobre 27, 12 sobre 27, sobre 9. Este 4 se va con este, y decimos que b es igual a menos 1/9. Y ya tenemos la b. Muy bien, entonces tenemos a, b, c y d. Entonces vamos a poner así en orden. Decimos lo siguiente. Entonces decimos así. F de S es igual. Aquí tenemos nuestra primera que dice que es A sobre S menos 1 más B sobre S menos 1 al cuadrado más C sobre S menos 1 al cubo más D sobre S más 2. Pues vamos a ir escribiendo. Dice A que vale 1 sobre 27 que multiplica a 1 sobre S menos 1. Y luego más B, es negativo, sería menos 1/9 que multiplica a 1 menos S menos 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Luego sigue el C, que es 1/3 más 1/3 que multiplica a 1 sobre S menos 1 al cubo. Y más D, que la D es negativa, menos 1 sobre 27 que multiplica a S más 2. Muy bien. Entonces, se trata de lo siguiente. Ahora ya tenemos la transformación Laplace. Ahora vamos a la inversa. Que es lo siguiente. Y es igual a la transformada inversa de f de s. Y f de s es la transformada inversa de 1, 2, 3, 4 elementos.
que es 1 sobre 27, que multiplica a 1 sobre S menos 1, menos 1 sobre 9, que multiplica a 1 sobre S menos 1 al cuadrado, más el 1/3, aquí está 1/3, que multiplica a 1 sobre S menos 1 al cubo, y menos 1 sobre 27, que multiplica a 1 sobre S más 2. Aquí sería 1 sobre S más 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya aplicamos directamente la transformada de Laplace de cada uno. Nos dedicamos de la siguiente manera. Aquí, en este caso en particular, decimos lo siguiente. Aquí tenemos Y igual. La transformada inversa de 1 sobre S menos 1, bueno, para empezar, va a ser igual a, es 1 sobre 27. Tenemos así S menos 1, ¿verdad? Va a ser simplemente, va a ser E, y este menos 1 pasa como a la T. ¿Ok? Entonces, primero va a ser 1 sobre 27 por E a la T. Y lo tenemos, el menos 1 veno por S menos 1 al cuadrado va a ser ahora menos 1 sobre 9. Aquí, como tenemos S menos 1 al cuadrado, aquí es T por E a la T. Muy bien. Y aquí, S menos 1 al cubo, tenemos más 1/3. Aquí, como es al cubo, sería T al cuadrado por E a la T. Y aquí acordemos que es sobre 2 factorial. ¿Sí? Y aquí sería menos 1 sobre 27. Y aquí, como es 1 sobre S más 2, sería E a la menos 2T. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí sería lo siguiente, aquí sería Y es igual. Vamos a sacar el factor común E a la T. Entonces E a la T, que multiplica a 1 sobre 27, aquí sería menos 1 noveno de T. Aquí 2 factorial sería 2 por 1, 2, por 3 sería más 1/6 de E a la T. Cerramos, menos, aquí nos queda igual, 1 sobre 27 por E a la menos 2T. ¿Ok? Entonces ya como resultado sería E a la T por 1 sobre 27 menos 1 noveno de T más 1/6 de T cuadrada menos 1 sobre 27 por E a la menos 2T. Y ese sería el resultado de la ecuación diferencial. Aquí hay que recordar ¿sí?, que 1 sobre S menos A la N es igual a T a la N menos 1 por E a la AT sobre N menos 1 factorial. ¿Qué es lo que aplicamos aquí para que nos diera el 1/6? Este 2 de aquí. Muy bien. Sigamos adelante. No se vaya.